Gloria al Señor, porque estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios y puerta del cielo, donde el Señor derrama de su bendición, donde el Señor Jesucristo nos da de su Espíritu Santo, donde nuestro Señor Jesucristo nos llena de esa fuerza que solamente puede venir de Él, esa fuerza divina. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Oh, qué maravilloso es mi Rey. Voy a pedirles por favor que hablan la hermosa palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, por favor. El Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Voy a pedirles que oremos al Señor. Dios bendito, Dios glorioso, creador de todas las cosas, Padre celestial, delante de tu divina presencia, Maestro, estamos y dándote muchísimas gracias por todas tus bendiciones, dándote gracias, Señor, por tus misericordias, dándote gracias, Cristo, porque nos tienes aquí en este lugar, e imploramos, Padre celestial, hables a nuestra vida. Ten a bien, mi Señor, usar tu siervo para tu honra y para tu gloria, porque sin ti, mi Señor, nada somos, solamente somos instrumentos, pero sé tú el que hables a cada corazón. Tú pon las palabras a mi boca, tu Santo Espíritu fluya con libertad y hable a cada corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Y no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria, Cristo, toda la honra y el honor. Gracias, Padre celestial, todo en tu nombre bendito, Cristo. Amén. Amén. Ocupen su lugar, por favor, hermanos. Muchas gracias. A este mensaje le he puesto por título: toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús. Hermanos, podemos decir de la hermosa palabra del Señor y podemos hablar de este hermoso capítulo grandes acontecimientos, cosas grandes que acontecieron en este capítulo 5 de San Marcos. Hubo milagros, hubo maravillas, hubo cosas las cuales la gente pudo contemplar, pudo ver la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se encontraban unos gadarenos endemoniados y llega el Señor Jesús y echa fuera esos demonios de ellos. Milagros como ese, pero también en ese capítulo vamos a encontrar un milagro grande
de una niña que estaba agonizando, y llega su padre Jairo y le dice a Jesús: Señor, necesito que vayas a casa porque mi hija está muriendo. Y el Señor Jesús se dispone a ir, pero dice la palabra de Dios que en el transcurso ella muere. Y llegan los sirvientes y le dicen: Maestro, ya no molestes a Jesús porque ya tu hija ha muerto. Pero el Señor Jesucristo dice: están equivocados. Ella no está muerta. Y va hasta ese lugar, y el Señor Jesús le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó, gloria a Dios. Nuevamente el Señor con su poder le da vida. ¿Se acuerda cuando usted se encontraba muriendo y el Señor le dio vida? Oh, qué maravilloso acontecimiento. Pero vemos, hermanos, una historia también de una mujer que pasaba por situaciones muy complicadas. Ella sufría de flujo de sangre. En otras palabras, su menstruación no se le detenía. Y si usted quiere ver el capítulo 15 de Levíticos, ahí está la ley para ese tipo de personas. Quiero explicar un poco de lo que acontecía, los que le pasaba a esas personas cuando tenían esa enfermedad de flujo de sangre. Hablando de las mujeres, ellas tenían que pasar por un proceso y estaban limitadas a muchas cosas. Primero, gloria al Señor, cuando la mujer estaba en ese estado, para el pueblo judío era una mujer inmunda. La cama donde ella dormía era inmunda. La silla donde ella dormía era inmunda. La persona que la tocaba era inmunda. Así es que nadie se le podía acercar a tocarla, y nadie podía sentarse en la silla donde ella se sentaba, porque si lo hacía, esa persona era inmunda hasta la noche. Y tenía que hacer un proceso en su cuerpo, lavar sus vestidos. Tenía que lavar sus vestidos y lavar su propio cuerpo para poder nuevamente ser limpia la persona. Pero esta mujer tenía flujo. A esta mujer constantemente no se le detenía el flujo de su sangre, y eso acarreaba una peor situación para la vida de ella. Porque esta mujer, al tener flujo de sangre, iba a llegar la anemia a su cuerpo. Cuando hay anemia, hay mucho cansancio. Cuando hay anemia, no hay deseos de trabajar. Lo único que deseamos es estar acostados. Hay mucho dolor de cabeza. Hay una incomodidad extrema en el cuerpo porque hace falta ese líquido vital a nuestro cuerpo. Y la mujer tenía que padecer todo esto, y a su alrededor no podían acercarse a ella. Tanto era que aún el esposo, si la situación no mejoraba, podía dejarla, porque era considerado como una falta ante Dios, o que ella estaba padeciendo por algún pecado que también había cometido ante la presencia del Todopoderoso. Así es que no era nada sencillo, no era nada fácil para esta mujer. Ahora sí, vayamos a la escena de esta mujer. ¿Cómo se encontraba en esta situación? Con flujo de sangre. Hermanos, dice la palabra de Dios que duró mucho tiempo con esa enfermedad. Duró 12 años. ¿Se imagina usted en la situación de esta mujer? Como ella, desesperada, buscaba a un médico y buscaba a otro médico, porque dice la palabra de Dios que gastó todo lo que tenía para poder curarse, para poder aliviarse, pero esta enfermedad no tenía cura. En aquel tiempo no tenía cura esa enfermedad, pero ella buscaba año tras año una cura para que se detuviera eso,
para que eso terminara y poder ser una mujer normal. Pasaba un año y se daba cuenta de que allá había un médico. Ella iba e invertía para poder sanar, pero nada pasaba. Y pasaba otro tiempo, ella iba a otro lugar que le decían: sal de tus contornos, allá hay una persona que cura y es muy bueno. Ella se iba e invertía para poder sanar, pero nada pasaba. Aún al contrario, dice la palabra de Dios que agravaba su situación. Año tras año, luchando y buscando la sanidad de su cuerpo. Ella quería ser normal. Gloria a Dios. Ella quería vivir bien, no quería sentir ese dolor. Ella quería andar con todos sus seres queridos. Sin embargo, el tiempo pasaba, año tras año, hasta que se cumplieron 12 años y ella, lejos de sanar, agravaba y agravaba más. Hay mucha gente que está enferma físicamente y no conocen a Cristo, y hay muchos que también están enfermos y conocen a Cristo. Y nosotros lo que buscamos es la sanidad. Rápidamente buscamos ser sanos de nuestro cuerpo, porque a nosotros nos gusta estar bien. Pero cuando pasa el tiempo, llega el desespero a nuestra vida y no hallamos qué hacer. Todas las puertas se nos cierran. Pero qué duro es cuando estamos enfermos, o cuando se está enfermo del pecado. El pecado que va carcomiendo y va cundiendo y va haciendo que la gente cada día se vaya hundiendo más. Y mucha gente invierte para poder sentirse bien. Todos los lujos. Y está pasando el tiempo y no encuentra cura para esa enfermedad que tienen en su alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasaba el tiempo y esta mujer no sanaba. Pero aparte de todo eso, de que ella no sanaba en todo este tiempo, esa enfermedad, a causa de esa enfermedad, esta mujer sufría. Esa anemia, como les dije hace un momento, esos dolores de cabeza, esa falta de deseo de activar, todo el tiempo estar en cama, sin deseo de hacer nada. Pero también sufría por el rechazo de sus seres queridos. No podía acercarse a su esposo si es que lo tenía. No podía acercarse a su familia ahí con ella. No podían acercarse sus hijos a su lado. Ella tenía un cuarto donde solamente ella podía habitarlo. Tenía una cama que nadie más tocaba. Tenía una silla donde solamente ella se sentaba. Y aquellos con los que contaba un tiempo la dejaron, se fueron. Aquellos amigos que ella tenía se olvidaron de ella, porque decían: es una mujer que está pecando, pecó delante de Dios. Es una mujer que no tiene ningún derecho de mi amistad. Aún sus parientes o familia cercana la abandonaron. Ella sufría por esta enfermedad. No era nada sencillo. Hoy en día es diferente. Pero el pueblo judío era muy escrupuloso y muy prejuicioso. Y lea el capítulo 15 de Levíticos, y ahí le va a decir todo, las reglas, y era la ley. Así es que esa mujer ahí estaba sola,
por esa enfermedad, sola, sin nadie a su alrededor. ¿Y sabe qué hacía? Ella se iba a un cuarto, y ahí en ese cuarto estoy seguro que se sentaba sin nadie a su lado. Y así como usted muchas veces, y yo también, que lo hice, ahí en ese cuarto empezaban sus ojos a derramar el llanto de desesperación, de frustración, y decía: ¿qué voy a hacer? Así no sirvo para nada. No tiene sentido seguir en esta situación. Y quiero decirle que hay mucha gente que está muriendo enferma y no hayan qué hacer para sanarse. Mucha gente desahuciada que dice: ¿qué voy a hacer? Aleluya. Están solos, a pesar de que tener mucha familia, se sienten solos por ese tormento. Pero hay muchos que están enfermos del alma, y a pesar de tenerlo todo, sienten que no tienen nada. Mucha gente que posee todo, grandes mansiones, lujos los que quiera poseer, todos los lujos que él quiera tener, pero a pesar de todo eso, hay una soledad grande en su vida. Su alma está contrita, está triste y está sedienta. Y él pensaba que con llenarlo con dinero o llenarlo con posesiones iba a ser feliz, iba a alcanzar esa sanidad. Pero no, aún al contrario, se hundía más. Y muchos ahí están sufriendo esa situación parecido a esta mujer, por esa enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios bendiga a Emanuel, por aquí lo vi entrar. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está, ya lo miré. Gloria al Señor. Él me dijo que iba a venir, hermanos, y él trabaja en lo que yo trabajo, y me da mucho gusto verlo. Me da mucho gusto verte. Gloria al Señor. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mujer sufría por causa de su enfermedad. Pero hermanos, esa mujer, estando en su cuarto, probablemente estando en ese lugar donde solamente podía estar, empezó a escuchar mucha gente que venía. Empezó a escuchar mucha gente que empezaba a hablar, y empezó a escuchar algo que alborotaba todo eso. Y ella, con su tristeza, acercó su oído ahí a la puerta o a la ventana, y alcanzó a escuchar que venía por ahí un Jesús. Que venía por ahí un Jesús que sanaba, un Jesús que decía palabra viva, un Jesús que echaba fuera demonios. Y en esa mujer se empezó a encender esa chispa de fe. Y ella decía: por ahí escucho que viene un Jesús que sana. Y yo sé, empezó su fe a activarse en el cuerpo de ella. Empezó a activarse y dijo: oh no, yo tengo que ver a ese hombre. Yo tengo que ver a ese hombre y acercarme a él, porque estoy segura que si me acerco a él y si puedo estar junto a él, voy a quedar sana. Su fe se empezó a activar, empezó a trabajar. Y esta mujer, gloria al Señor, empezó a escuchar y empezó a
pensar y empezó a meditar y empezó a ver todas las situaciones y miraba a la gente a su alrededor. Quizás tuvo miedo en un momento y dijo: no, esa gente, ese que va ahí me conoce y él sabe que no debo de estar ahí entre ellos, porque ellos aún me pueden hacer daño, aún me pueden apedrear por mi condición. No, ¿qué voy a hacer? Pero ahí estaba su fe, creciendo y creciendo. Y hermanos, esa mujer se decide, se arma de valor y sale de su cuarto donde ella estaba. Sale y se va decidida a tocar el manto de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que esta mujer se fue por detrás. Esta mujer, me imagino, empezó a abrir la multitud. Empezó a abrir a la multitud. Empezó a hacerlos a un lado y empezó a hacerlos a otro. Yo no sé en qué condición se encontraba en ese momento. Quizás muy débil por la anemia que ella tenía. Quizás con un dolor muy fuerte en su cabeza. Quizás, gloria al Señor, con mucha tristeza y sin aliento, sin fuerzas. Pero ella dijo: no, yo tengo que llegar allá. Y empezó a abrir la multitud, empezó a hacerlos a un lado y empezó a hacerlos a otro y empezó a zigzaguear, y ya quedaba poco, 3 metros para llegar a Jesús, y la gente le oprimía y ella empezó a abrirlos y buscaba la manera para poder llegar ante el Maestro. Buscaba la forma para poder llegar, y ahí quitó a uno y ya estaba más cerca. Quedaba 1,5 metros para llegar a Jesús. Y alguien se le atravesó, pero ella se hizo a un lado y siguió, no se detuvo. Hasta que ya casi llegaba al Señor. Y ella dijo: oh, ahí va el Maestro. ¿Y sabe qué pasó? La gente se hizo a un lado. Y ella pudo con su mano estirarla y tocar el manto del Maestro. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento que ella tocó el manto, su cuerpo quedó sano de ese azote. Yo me imagino que empezó a sentir así como muchos sentimos aquí en este lugar. Cuando tú estás enfermo y sientes un dolor, ¿no has sentido como un calor que te sube? Un calor que te sube y se mueve en todo tu cuerpo, y ese dolor se te va. Esa mujer, yo no sé qué sintió, pero me imagino que empezó a sentir el poder de Dios. El poder de Dios que se empezó a mover en su cuerpo, y ahí se acumuló en esa parte dañada. Y mi Dios, trabajando con su poder, todo lo hizo nuevo. Y en ese momento fue sana de esa enfermedad. Así el Señor Jesucristo, querido amigo, quiere que tú te esfuerces, que te levantes en la situación en la que te encuentras y vayas y toques su manto, porque Él quiere sanarte de tu alma. Él quiere quitarte esas cadenas del pecado. Él quiere darte de su fuerza para poder soportar las pruebas y las luchas. No tú solo, Cristo contigo. El Señor quiere salvar. El Señor quiere sanar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y quiero decirles que desde ese momento la vida de esta mujer cambió totalmente. Ya empezó a hacer las cosas normalmente. Lo único que tuvo que hacer es ir y lavar sus vestidos y esperar 7 días. 7 días. Y posteriormente ir con el sacerdote para que ella hiciera un sacrificio para poder totalmente quedar purificada de esa enfermedad y poder pertenecer de nuevo y hacer su vida, seguir su vida normalmente como lo hacía antes. Su vida cambió totalmente, porque entonces tuvo
la oportunidad de ir con su padre. Tuvo la oportunidad de ir con su madre si la tenía. Tuvo la oportunidad de ir con su familia, pero ya con algo nuevo en su corazón, porque ese milagro no se le iba a olvidar. Ese milagro cambió su forma de ser. Ya no era aquella mujer olvidada. Ya no era aquella mujer del cuartito. Ya no era aquella mujer que todos despreciaban. Era una persona normal. Una persona que podía convivir con todos. Y también era ir a la sinagoga y adorar y alabar a Jehová. Si tenía hijos, ella pudo ir y abrazar a sus hijos y decirle: mira, yo soy tu madre y Jesús me sanó. ¡Aleluya! ¿A cuántos el Señor nos ha sanado aquí en este lugar? ¿A cuántos el Señor ha hecho un milagro tan grande que, hermanos, habiendo estado olvidados, muchas veces gente que creíamos en ella nos olvidaba totalmente, nos daba la espalda? Y yo decía: él es mi amigo, pero cuando yo lo ocupaba nunca estaba a mi lado, siempre me olvidaba y me daba al contrario, por la espalda. Pero hay un ser supremo, hay un Dios que siempre va a estar ahí. Hay alguien que nunca te va a dar la espalda. Hay alguien que cuando tú estés sufriendo, Él te va a tomar en tus brazos y te va a ayudar a caminar. Hay alguien que nunca se va a olvidar de ti. Aunque todos te olviden, Él nunca se va a olvidar de ti. Ese es mi Señor Jesucristo. Él siempre va a estar ahí, pero tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que decirle al Señor y estar al pie del cañón: Señor, aquí estamos y queremos servirte. Aquí estamos, Señor, y queremos renovar nuestra vida. Aquí estamos, Señor, y esas asperezas que hay en mí, que no me dejan caminar como tú deseas, quítala, Señor, con esa lima espiritual. Empieza a limar todo aquello que nos sirve y hazme, renuévame, transfórmame para tu honra y para tu gloria. ¿Alguien alaba a Dios? La hermosa palabra de Dios nos habla de una mujer. Ya para terminar, una mujer la cual se encontraba enferma por un tiempo muy prolongado, 12 años. Echó mano a muchas cosas, fue con muchos médicos, buscó a muchas personas para que pudieran sanarla. Sin embargo, nadie lo pudo hacer. Y en todo ese tiempo, lo único que pasaba su vida era mucho sufrimiento, porque no podía estar con sus seres queridos, no podía estar con los seres que ella amaba, no podía estar con lo que ella deseaba hacer, y no podía hacer nada a su alrededor, porque corría el riesgo de que fuera apedreada, rechazada en su totalidad, aún muerta por la situación, en la condición que se encontraba. Y esta mujer perseverante, esta mujer sufriendo, esta mujer sola, un día escuchó a una multitud que hablaban de Jesús. Ese ser supremo que sanaba, y escuchaba que decían: ese Jesús sana. Mira, ese Jesús sanó a aquella mujer. Ese Jesús echó fuera a aquellos demonios. Ese Jesús habla palabras de vida. Ese Jesús dio alimento a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, a muchos, de unos cuantos panes y unos pececillos. Y esa mujer empezó a activar su fe, y ella no se detuvo. Ella corrió hasta las plantas de Jesús, abriendo brecha, y tocó el manto. Y en un instante, lo que no pudo acontecer con los médicos, lo que no pudo acontecer en 12 años, el Señor en un instante lo hizo.
Mi Dios es así. Mucha gente echan mano a todo y ya que ven que no pueden solucionar la situación en la que se encuentran, se acuerdan que hay un Dios y llegan a los pies de Cristo, llegan a las plantas del Señor y le dicen: Señor, necesito que tú me sanes. Yo quiero vivir, porque dudo que alguien quiera morir. Todos queremos vivir. Mi hermano quiere vivir 120 años, dice. Pues yo si pudiera 200 o más, gloria al Señor. Pero lo que sí le digo, que estamos preparándonos, porque vamos a vivir una vida no de 120 años, una vida eterna. En un hogar que Él está preparando allá en un cielo especial. ¿Ha visto usted unas mansiones aquí en esta tierra? ¿Ha visto casas que a usted le gustan mucho y dijera: oh, ¿qué haría con esta casa aquí? Muy lujositas, muy bonitas. Hermanos, yo no sé cómo son las mansiones que el Señor está preparando, pero le aseguro, gloria al Señor, que estas que vemos aquí no le llegan ni a la orillita, aquellas que el Señor está preparando para usted y para mí. Porque, hermanos, aquí los metales que apreciamos y decimos: oh, wow, este metal, oh, que el oro, oh, que los diamantes. No, hermanos, allá nos van a servir para caminar, gloria a Dios. Porque mi Dios es el dueño del oro, es el dueño de la plata, y Él prepara mansiones celestiales para todos aquellos que sean fieles a Él. Así es que esta mujer pudo ser sana porque activó su fe, creyó en Jesús. Y en esta tarde quiero decirte que aquí está Cristo. El Señor está pasando, el Señor va pasando por este precioso lugar. Y el Señor mira a cada uno de ustedes, los está mirando y mira y dice: oh, mis hijos, cuánta necesidad tiene. Oh, mi hija, mi amiga, cuánta necesidad tiene. Esta mi hija que todavía no se ha bautizado, cuánta necesidad tiene de mí. Cuánto ha sufrido y cuántas veces se ha sentido sola, sin nadie a su lado, a pesar de que tenga tanta familia a su alrededor. Pero yo voy a estar con ella siempre. Y el Señor está pasando por este lugar. ¿No le gustaría tocar el manto de Jesús? Imagínese usted, cierre sus ojos y aquí va el maestro, y usted también ubíquese en la situación que usted está pasando. Hermano, también a usted, todas las asperezas y todo lo que le ha provocado que usted no pueda seguir ascendiendo en esos ministerios que Dios le ha dado, en esos dones que Dios ha dado a su vida. Póngase a meditar en todo eso, lo que le ha estorbado para poder crecer más, pero también póngase a pensar que aquí va pasando Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe qué consta nada más? Que usted corra a los pies de Jesucristo, que usted se esfuerce y sea valiente, que no tema y no desmaye.